Bueno, estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta sesión de la clase de inglés. Bueno, la clase anterior nosotros ya revisamos lo que era el verbo be en Simple Past. Tal como se les explicó, el uso del verbo be era para el cómo y el dónde de una entidad en pasado. ¿Sí? De igual manera se les explicó las formas que nosotros teníamos, que eran was y were, y que se iban asignando de acuerdo al pronombre que nosotros teníamos. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Sí, estos son nuestros pronombres personales. Pero como sabemos, dentro de una oración también se puede utilizar sustantivos dentro del sujeto, del subject, que serían para singular nouns was and plural nouns were. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos esas formas. De igual manera, nosotros trabajamos con oraciones afirmativas, ¿sí? Que su estructura gramatical estaba basado en el sujeto, que en inglés es subject, el verbo be en pasado, verbal be en simple past, y complemento, complement. De igual manera vimos que las formas del verbo to be en pasado eran was y were, y dentro del sujeto podíamos tener personal pronouns and nouns. ¿Sí? Listo. La clase de hoy nosotros vamos a comenzar a trabajar con lo que son negative sentences o oraciones negativas. Al igual que las oraciones afirmativas, nosotros utilizamos una estructura gramatical para nosotros poder escribir correctamente la oración. Pero ahora, ¿cuál es la característica de una oración negativa? Tal como nosotros hemos visto en otros tiempos, en el pasado simple, ¿sí? Que vimos. La característica de una oración negativa es nuestra palabrita not que tenemos aquí, nuestra palabrita not. Entonces, en base a esa partecita, nosotros debemos trabajar con la oración negativa. La palabrita not le hace negativa a una oración, pero nosotros debemos entender que la estructura gramatical o la posición de esta palabrita not es muy importante para nosotros poder escribir correctamente una oración, ya que de eso se trata, ¿sí? No es que yo escribo el not en cualquier parte de la oración y ya se hace negativa. No, no se trata de eso, ¿sí? Y de igual manera pasó eso con el pasado simple, así que tener en cuenta la posición de esta palabrita not para que ustedes puedan escribir correctamente la oración. Entonces, nosotros aquí vamos a poder ver que dentro de esta estructura gramatical, ahora como primera posición tenemos al sujeto. La segunda posición tenemos el verbo be en simple past. La tercera posición el not. Y en la cuarta posición tenemos el complemento. Recuerden que dentro del sujeto nosotros podemos tener lo mismo que en las oraciones afirmativas. Personal pronouns. Y podemos tener nouns. ¿Sí? Podemos tener personal pronouns y podemos tener nouns. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? Ahora, dentro del verbo be en pasado simple, nosotros tenemos que la oración puede tener el was y el were, tal como nosotros trabajamos. ¿Sí? Aquí vamos a corregir esta partecita porque aquí está mal escrito. Aquí es simple past. Simple past. A ver. Simple past. Correcto, ahí sí, simple past. Entonces nosotros podemos tener was y were dentro del pasado simple. Pero ahora, como ustedes se dan cuenta, después del was y el were, nosotros vamos a tener nuestra parte de la palabrita not. Como es normal dentro de una oración negativa, o cuando se agrega la partícula not, esta partícula siempre va a tender a hacer una contracción, ¿sí? Entre el not y la palabra que está antes. En este caso, la palabra que está antes es nuestro verbo be en simple past. Entonces, ¿cuál es la contracción? Cuando nosotros tenemos el was con el not, ahora se forma la contracción wasn't.
mientras que ahora el were con el not nos forma la contracción weren't. Recuerden que dentro de una contracción, una de las partes más importantes que nosotros tenemos es el apóstrofe. Sí, el apóstrofe. Sí, es el que tenemos entre la N y la T. Sí, recuerden que se llama apóstrofe, no como normalmente lo saben decir, la comita de arriba. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que nosotros vamos a trabajar en este momento? En este momento el ejercicio que nosotros vamos a trabajar es las oraciones afirmativas que nosotros trabajamos la clase anterior, las vamos a hacer negativas. Entonces, la primera oración que nosotros tenemos es I was a child. ¿Sí? Ya. Entonces, esta oración la vamos a hacer negativa. Nuestra oración afirmativa es I was a child. Entonces, para hacerla negativa, lo único que nosotros tenemos que hacer es agregar el not después del was. Sería I was not a child. ¿Sí? Este es un ejercicio solo de transformación. I was not a child. Vamos con la siguiente. You were in the kitchen. ¿Sí? You were in the kitchen. Entonces, para hacerle negativa, lo único que hacemos es, después del were, agregar el not. You were not in the kitchen. Listo. You were not in the kitchen. La tercera. He was my friend. He was my friend. Ahora, para hacerla negativa, lo único que tengo que hacer es agregar el not después del was. He was not my friend. Listo, tenemos en negativa. La cuarta, tenemos they were in the park with Carla. Lo mismo que hicimos con las anteriores. Entonces sería they were not in the park with Carla. Listo, they were not in the park with Carla. La siguiente dice, my mother was in the shopping mall. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Para hacerle negativa, lo mismo que hacemos es colocar el not después del was. My mother was not in the shopping mall. Ajá, correcto. My mother was not in the shopping mall. Listo. Y vamos con la última oración que nosotros tenemos. ¿Sí? Denme un momentito. La última oración dice, my friends were in the school. Entonces, para hacer la negativa, tenemos que poner el no después del were. My friends were not in the school. Listo. Y como ustedes pueden ver, ya hemos transformado nuestras oraciones afirmativas en negativas. Como les expliqué desde el inicio en la estructura gramatical, una oración negativa se hace ¿por qué? Porque nosotros agregamos el not después de nuestra forma del verbo to be, tal como vemos aquí. Tenemos was not, tenemos were not, was not, were not, was not y were not. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí podemos ver cómo se hicieron negativa. ¿Qué es lo que también nosotros podemos agregar dentro de esta parte de las oraciones negativas? Tal como yo les expliqué en la parte de arriba, nosotros podemos tener en la forma separada was not y were not. Pero ahora, estas mismas oraciones nosotros las podemos escribir en forma
de contracción, es decir, la parte del verbo to be con el not se unen en una sola estructura. Entonces vamos a trabajar con esas oraciones, ¿sí? Vamos a trabajar con esas oraciones. Tenemos aquí que vamos con la primera. Vamos a trabajar con el color este. Entonces vamos a trabajar. La primera tenemos que sería I was not a child. Entonces aquí sería I wasn't a child. ¿Sí? La segunda, you were not in the kitchen. Ahora sería you weren't in the kitchen. Vamos con la siguiente. He was not my friend. Sería he wasn't my friend. ¿Sí? Vamos con la siguiente. They were not in the park with Carla. Sería they weren't in the park with Carla. ¿Sí? La siguiente, my mother was not in the shopping mall. Entonces sería my mother wasn't in the shopping mall. Y la siguiente y última sería my friends weren't, que es la contracción del were not, weren't in the school. ¿Sí? Entonces, tal como ustedes pueden ver, nosotros aquí hemos transformado una oración negativa que se escribía de forma separada a una que se escribe en contracción. Entonces, miren, aquí nosotros podemos trabajar con la parte de la contracción. Miren, wasn't, weren't, y weren't. Ya, una aclaración aquí. Como ustedes pueden ver, tenemos dos formas diferentes de escribir una oración negativa. En contexto, las dos oraciones negativas a nosotros nos están indicando que son oraciones completamente correctas. No está, las dos tienen el mismo contexto, las dos trabajan de la misma manera, solo que la una se escribe en contracción y la otra de forma separada. ¿Dónde nosotros vamos a tener que tener en cuenta para poder trabajar con cualquiera de las dos? En la indicación que me diga. Si me dice transforme a oraciones negativas usando contracción, pues utilizaría de la forma que tengo aquí a la derecha. Pero si me dice que no utilice contracción, utilizaría de la forma que tengo a la izquierda. ¿Sí? O si no me da ninguna indicación, no me especifica cuál de las dos debo usar, puedo utilizar cualquiera de las dos. No hay ningún problema. Entonces, como podemos ver, hemos ahora cubierto la parte de negative sentences with verb be in simple past. Entonces, tener muy en cuenta que todavía seguimos manejando el was, el were, pero ahora se agrega la partícula not después de estas dos palabritas. ¿Sí? Eso es todo por la sesión del día de hoy. Entonces, por favor, realizar la actividad que está detallada en la hoja que se les ha enviado. Muchas gracias y que tengan un buen día.